Jesús de Nazaret fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder, y pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Con estas palabras se expresa el apóstol Pedro en el discurso dirigido al centurión Cornelio en Cesarea del Mar, un discurso contenido en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículo 38. Allí, Pedro, en nombre de la iglesia entera, anuncia, predica: Jesús pasó haciendo el bien y sanando a los enfermos. Uno de los elementos característicos de la persona de Jesús de Nazaret fue precisamente el de la realización de obras maravillosas. Todos los historiadores y los que se han dedicado en las últimas décadas al estudio del Jesús histórico, todos coinciden, no importa la tendencia que tengan, todos coinciden en esto: Jesús fue un taumaturgo. Un taumaturgo es un sanador. Jesús sanó enfermos, personas que llevaban en su cuerpo y en su espíritu la marca del mal en una enfermedad o en una disfunción. Y los evangelios se encargan de mostrarnos con abundancia de relatos cómo esto era un hecho. Un Jesús que llevaba a cabo prodigios, y entre ellos las curaciones del cuerpo y del espíritu. El mismo Jesús se presenta a sí mismo en el Evangelio como un médico. Yo he venido a sanar, no a los sanos, sino a los enfermos. Él mismo nos dice que Él es un médico, pero un médico integral, un médico completo, un médico capaz de sanar a la persona en profundidad. Y entre las personas sanadas por Jesús, podemos ver un panorama precioso de personas postradas en el cuerpo, en el espíritu, en todos los aspectos que son levantadas por Él. Hay hombres y mujeres, personas mayores, también jóvenes e incluso niños. Lo vemos sanando individuos o también grupos. Lo vemos sanando israelitas o también extranjeros. Y las enfermedades que cura, como dicen los llamados sumarios de los evangelios, eran de todo tipo. En esta noche quisiera detenerme en las sanaciones de Jesús, en las sanaciones físicas. Y quisiera hacerlo no de manera genérica, sino descendiendo en lo que el tiempo me permite, con cierta profundidad, en dos relatos. Dos relatos que, vamos a ver, están en figuras femeninas, pero es solo una coincidencia, no quiero entrar en el tema del género. Simplemente dos relatos que en figuras femeninas nos cuentan cómo es esto de la sanación que ofrece Jesús. Los tomo de dos evangelios distintos, también para que podamos apreciar características de cada evangelista. Dispongámonos entonces para escuchar en este día el Evangelio de la Salud. La esperanza no me la romperá. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar. Creo que detrás de la
El primer relato que los invito a considerar en esta noche es el de la curación de la mujer llamada hemorroísa. Se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículos 25 al 34. Nuestro primer personaje es una mujer valiente y transgresora. La conocemos como la mujer con hemorragia. Los tres evangelios, llamados sinópticos, de Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan esta misma historia, pero cada una desde un punto de vista particular. Vamos a leerla en esta ocasión en la versión de Marcos, que leemos en el capítulo 5, versículos 25 al 34. El evangelista Marcos, si lo comparamos con los otros, me refiero a esta versión, a su versión de la curación de la hemorroísa, notamos que él nos da un tono, yo diría, más pintoresco de la historia, una descripción mucho más viva, y le atribuye un papel particular, una participación mayor a la mujer que sufre pérdida de sangre. La condición de esta mujer no es solamente de sufrimiento físico, sino también, y ante todo, en este contexto cultural de marginación social, por ser considerada portadora de una impureza que por contacto físico podía contaminar la pureza religiosa de los demás. La sangre era un elemento considerado impuro, y una mujer en esas condiciones se volvía entonces impura, por lo cual no debía, estar en contacto con otras personas. Era una persona confinada, casi como si fuera una leprosa. Recordemos el terror que la gente le tenía en el mundo antiguo y el mundo israelita, mucho más al tema de la contaminación. Recordemos otro caso también donde hay sangre de por medio, la parábola de un hombre herido en el camino entre Jerusalén y Jericó, como inclusive levitas y sacerdotes, con tal de no contaminarse, dejaron al hombre herido, agonizante en el camino. Cuidado que eso no nos vaya a pasar. ¿Y cuál es el caso de esta señora? Esta mujer no se queda confinada, no se queda encerrada. Tiene un valor muy especial. Es emprendedora, o como dije, transgresora, porque ella va en contra de las reglas de su entorno cultural y no observa la regulación que se había prescrito para casos como el de ella. Otro detalle es que la historia de su recuperación está inserta dentro de otra historia de milagro, que es la reanimación de la hija de Jairo, quien tiene 12 años. Por eso la historia comienza un poco antes, cuando el padre de la niña, el señor Jairo, viene a buscar a Jesús, y mientras Jesús le acompaña a este hombre que es jefe de la sinagoga en dirección de su casa, se produce el encuentro con la mujer hemorroísa. Después de su recuperación, Jesús sigue el camino y la historia continúa con la llegada de Jesús a la casa de Jairo y el despertar de la niña de 12 años. Lo anoto porque es probable que las dos historias estuvieran unidas por la tradición más antigua de la predicación apostólica en virtud de estos 12 años, porque incluso la enferma, la hemorroísa, padece esta enfermedad desde hace 12 años.
tenemos dos mujeres caracterizadas por el número 12 y las dos historias se entrelazan. Pero vamos a tomar en consideración solo el texto central, la hemorroísa. La historia comienza así. Miremos los versículos 25 al 29. Una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y se había gastado todos sus bienes sin aprovecharle de nada, sino que iba de mal en peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la muchedumbre y le tocó el manto, porque decía: con que toque su ropa me curaré. Y de repente la fuente de sangre, se secó la fuente de sangre, y sintió en su cuerpo que estaba curada de la enfermedad. Notemos esto. El evangelista Marcos traza el perfil de la figura de esta mujer enferma, destacando, entre otros, un aspecto en particular. Esto es, la considera casi una víctima de los médicos de la época. Hay una venita irónica, notable en esta descripción del narrador, donde se dice que la mujer intentó de todo, pero de todo, para curar su enfermedad. Y en realidad, lo que hacía era cada vez sufrir más. Dice el texto, sufrió mucho a manos de muchos médicos, no de uno, de muchos. Cada vez que usted va donde un médico, siempre va con una expectativa, ¿verdad? Sabemos cuál es. Esta mujer obviamente quería, necesitaba, le urgía quedar sana. Sabemos lo que es una hemorragia. Si uno, después de un rato que está botando sangre, ya está desesperado, imagínense esta mujer que lleva 12 años, la anemia que debía tener esta mujer. Y agrega el narrador que había invertido todo, se había gastado todo lo que tenía, pero nada, no había mejorado, más bien venía de mal en peor. Y es aquí donde vale la pena observar de cerca el texto con lupa. Miremos la secuencia de los verbos del narrador. Dice que ella sufrió, gastó y empeoró. 3 verbos. Sufrió, gastó y empeoró. Significa que es realmente un caso perdido, en el que los médicos no pueden hacer nada al respecto. Es una enfermedad incurable. Y su dinero, todo suyo, quedó en el bolsillo de los médicos. Si miramos la versión de la misma historia en el Evangelio de Lucas, notaremos que no aparecen estos matices contra los médicos de la época. Algún biblista, piensa que puesto que se dice que Lucas era médico, es una bella tradición, pero Lucas entonces habría silenciado la incapacidad de los médicos y se contenta con señalar con que simplemente no habían podido curarla. Pero no menciona para nada toda la inversión económica. La historia de Marcos, por su parte, tiene un matiz mucho más popular. Enfatiza, por el contraste con la incapacidad de los médicos, el extraordinario poder de Jesús. Y este es un punto que pienso que no hay que dejar pasar. Hay que tenerlo en cuenta. Esta mujer es una víctima de la ciencia rudimentaria
de la época, que le genera expectativas pero no le cumple. Una mujer víctima de las habilidades humanas que en un momento determinado fallan, que prometen pero no dan resultados, que exigen dinero pero que causan incluso más daños. Y por eso el narrador de Marcos ha puesto 3 verbos fuertes. A esta mujer, el sistema de salud de su época la hacía sufrir, la hacía gastar e incluso empeoraba su situación. Y cuando llega a este punto, la mujer decide confiar en otra persona. Ella escucha hablar de Jesús, viene donde Él, pero miren, no lo hace de frente, sino a sus espaldas. Mejor dicho, no se presenta personalmente, no viene a pedir el milagro. De hecho, se podría decir que ella, en la práctica, hace un robo milagroso. Marco cuenta una escena en que la mujer paradójicamente le roba un milagro a Jesús. Y creo que podemos adoptar, si me permiten esta terminología, para subrayar simplemente la actitud altamente transgresora de esta mujer. Eso es lo que quiero subrayar. Porque la naturaleza de su enfermedad la obligaba a no estar donde había aglomeración de gente. Por varias razones. Por su condición de mujer. No era visto que ella extendiera el brazo para tocar a un varón. Y mucho menos si no tiene trato con él. Uy, la gente en el mundo antiguo era súper mal pensada. 2. Porque este hombre era un maestro. Pero 3. Lo peor. Porque en su condición de impura, ella lo estaría contaminando. Y por eso esta mujer lo hace, de nuevo digo otra expresión, a traición, a espaldas de Jesús, sin que Él se dé cuenta, sin su consentimiento. Ocurre entonces que esta mujer estaba poniendo a Jesús en un estado de impureza, sin que percibiera que estaba siendo contaminado y sin que supiera quién era quien lo estaba contaminando. Bueno, eso parece pensar la mujer, que Jesús no se iba a dar cuenta. Lo que quiero hacer caer en cuenta es que, según la letra del relato, la mujer realiza una acción que la jurisprudencia de los fariseos habría considerado gravemente culpable. Y esta mujer sabe que con esa mentalidad no debía ser algo así. Pero ella tiene una idea metida en la cabeza. Miremos el versículo 28. Si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, seré curada, me salvaré. Esta mujer tiene una convicción interna, bien arraigada. Está convencida de que el contacto con Jesús puede sanar, aunque solo sea la ropa, el himation, como se dice en griego. Esta mujer está convencida de que el simple contacto con la ropa del sanador Jesús puede comunicarle una fuerza tal como para sanarla. Y miren lo que pasa entonces, versículo 29. Entonces entró entre la multitud detrás de él a sus espaldas y tocó su manto. E instantáneamente la hemorragia sanguínea se detuvo. Y la mujer sintió que le había pasado algo. Hay un contraste notable con el esfuerzo infructuoso de los médicos. Esta mujer, recuerden, venía de mal en peor. Venía gastando plata y buscando aquí, buscando allá. En los tiempos de la medicina de aquella época era suplemente rudimentaria. Y el comentario que he hecho no lo vayan por favor a comparar con la medicina de hoy.
Estamos a años luz de diferencia, tanto en la ciencia como en la actitud. Pero en ese tiempo era así, y se aprovechan de la doña. Y esta mujer nota la diferencia entre las veces que iba donde aquellos que le ofrecían curación y la mujer no salía ni siquiera igual, salía peor. Y ahora, solo con tocar a Jesús, efecto instantáneo, solo por el contacto con la ropa, la sangre se detuvo. Ella lo sintió. Lo dice el versículo 29. Ella sintió en su cuerpo que estaba sanada del mal. Notamos que el narrador sabe lo que sucede dentro de la cabeza y de los sentimientos de las personas. Cuando uno lee esto, y bueno, ¿y cómo sabía el evangelista lo que esta señora estaba pensando? ¿O cómo sabe que ella sintió? Bueno, esto es un ejemplo típico de lo que en la narratología se llama el narrador omnisciente. O sea, uno que entra en la cabeza de los personajes. Y a nosotros los lectores nos especifica lo que los testigos oculares, quiero decir, los que están actores dentro de la escena, no perciben. Y se genera una confidencia entre el narrador y el lector, o sea, nosotros, dándonos a conocer cosas que solamente se pueden ver desde dentro en la vida de los personajes. Es sencillamente una técnica narrativa. Los apóstoles que estaban allí no notaron nada, y mucho menos la aglomeración de gente en medio de la cual esta señora estaba escudada. El narrador nos habla a los lectores, poniendo en evidencia lo que quiere que entendamos a partir de los detalles particulares. Es algo que él sabe, cómo en medio de un grupo de personas hay una mujer que hace algo a escondidas para no ser vista y con una idea fija en la cabeza. Había una gran multitud alrededor de Jesús, sí, pero el narrador presenta solo a una mujer y nos la muestra desde dentro, y al narrar nos hace asistir a la escena con un conocimiento particular, superior al de los apóstoles que estaban allí presentes. Nosotros los lectores entendemos mucho más. ¿Qué cosa? Veamos. El texto mismo nos va a ayudar. Versículo 30. Pero al instante Jesús, sintiendo, también él, dándose cuenta, el poder que había salido de él, se volvió hacia la multitud y preguntó: ¿quién me ha tocado los vestidos? Dice el texto, pero al instante. El evangelista utiliza aquí un adverbio, eutis en griego, que es característico, típico de Marcos. Es al instante, enseguida, y enseguida, y enseguida. Tenemos una gran cantidad de repeticiones de este adverbio eutis en el Evangelio de Marcos. Está por todo lado. Incluso lo usa de manera inapropiada para subrayar aquí un movimiento brusco, inmediato, rápido de Jesús en medio de la secuencia de los eventos. Y enseguida, eutis, enseguida, Jesús se dio cuenta. Pero resulta que Jesús está entre la multitud, por lo tanto apretujado por todos lados. La mujer tocó fue el manto de Jesús. No es que le haya dado un pellizcón para que se diera cuenta que ella estaba ahí. No. Es simplemente el toque del vestido. Y Jesús está apretujado por todos lados. Hay mucha gente que trata de agarrarlo, de tocarlo, de jalarle la ropa. Y por eso la pregunta de Jesús suena rara, ya que el narrador dijo que Jesús sintió que un poder había salido de él. De nuevo el narrador nos dice lo que un personaje percibe dentro de sí mismo.
Nos lo dijo primero de la mujer y ahora nos lo dice de Jesús. Los dos tienen percepciones internas. Son dos experiencias muy personales. Por una parte, la mujer que se siente curada. Como puede notarse, se trata de su propia experiencia. Ella sentía aquella pérdida de sangre y de repente sintió que paró, que estaba sanada. Por otra parte tenemos a Jesús, quien siente de forma instantánea que ha salido de él una fuerza, un poder, una dynamis, se dice en griego. Dynamis, o sea, una dinámica, un poder que ha puesto en movimiento una acción. Es una energía que viene de Jesús. Es algo que solo el evangelista Marcos dice. Y este es su carácter narrativo, es su manera de presentar a Jesús como una persona enérgica, como una persona que emana energía positiva, capaz de curar. ¿Quién me ha tocado los vestidos? Y los discípulos le responden, ¿estás viendo que la gente te aprieta y preguntas, ¿quién te ha tocado? Los discípulos que no han notado nada, porque esto es una percepción interna, reaccionan casi sonriendo ante la pregunta de Jesús. Maestro, pero ¿cómo te atreves a hacer esa pregunta? Una pregunta de este tipo, ¿quién te tocó? ¿No ves que todo el mundo te toca? ¿No puedes ver la multitud que tienes alrededor? Pero claro, hay una diferencia. Todo el mundo lo toca, pero no todo el mundo lo toca de la misma manera. Aquí está la diferencia. No todos los toques son iguales. Había mucha gente estirando el brazo para tocar a Jesús. Pensemos, pongo un ejemplo. Imaginemos una escena en la que el Papa Francisco o cualquiera de los papas está presente. Y está usted en la Plaza de San Pedro o aquí en la Avenida 26 que viene el Papa. Y se da vuelta entre la multitud. Se mete entre la multitud el Papa. Y si no fuera porque tiene guardaespaldas, al pobre todo el mundo lo aplasta, le cae encima, todo el mundo lo quiere agarrar. Todos quieren darle la mano, chocarle la mano o al menos tocarle un poquito. Es una experiencia muy particular que le ocurre a personas carismáticas. Y Jesús resulta que no tiene guardaespaldas. Jesús no tiene barreras. No hay policía, no hay nada. Está en medio de la multitud. Verdaderamente con la gente encima de él. Pero, hubo un toque diferente. Los apóstoles, que en esto no le ayudan mucho, no se dieron cuenta de lo que pasó, y mucho menos podrían explicar quién había sido ante la pregunta de Jesús. Y de repente hay un momento de tensión. Dice el narrador que Jesús paró. Paró para mirar alrededor y detectar al transgresor. Lo dice el versículo 32. Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Y este es otro detalle típico del evangelista Marcos. Llamémoslo así, la mirada circular. La mirada circular de Jesús. El evangelista utiliza un verbo griego, periblepomai, que significa eso, mirar alrededor. Y no lo dice una vez, lo utiliza varias veces. Es decir, le da a Jesús una mirada inquisitiva, que dirige la atención a todos los presentes. Es una mirada periférica, casi a 360 grados, e intenta identificar la persona que lo tocó. Imagínense ustedes ese instante de tensión cuando Jesús comienza a mirar periblepomai, así, alrededor. Y la mujer no es detectada por Jesús. Es ella la que al final, descubriéndose mirada, reacciona.
Entonces la mujer, asustada y temblorosa, sabiendo lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le contó toda la verdad. Dice el versículo 33. Habiendo anticipado el sentimiento de culpa que debe haber tenido la mujer por haber robado un milagro, por haber realizado una acción incorrecta, el lector ahora comprende mejor este nuevo detalle. Esta señora tiene miedo, incluso tiembla. En griego se dice tremo, tal cual, tremo, tiembla. Y sintiéndose escudriñada, vista, ella confiesa. Se presenta, se tira al suelo y admite: fui yo, toqué tu ropa. Casi como si dijéramos, robé el milagro. Y curiosamente, Jesús no la regaña, más bien la felicita. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Esta palabra final del versículo 34 merece ser subrayada. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Es una palabra de Jesús que llega después. Es una palabra que confirma lo que ya había obrado, la energía que salió de él. Le dice: queda sana de tu enfermedad, pero ya ella estaba sana. Con la palabra Jesús hace una confirmación de lo que ya hizo. Yo me atrevería a utilizar aquí otra expresión, es una confirmación sacramental de un evento de gracia que antecedió a la palabra misma. Y Jesús la felicita, la reconoce como una mujer de fe, reconoce que el hecho de haber confiado en Él la ha beneficiado de la salvación. En pocas palabras, es la fe en Jesús lo que salva. Y este es un mensaje que no se da aquí con un discurso, sino en forma de relato. Estamos recibiendo hoy la lección. Es la fe en Jesús lo que salva. Las reglas levíticas de pureza vital ni siquiera se toman en consideración. Esa mujer se siente enormemente aliviada porque, claro, tenía un miedo terrible, no solo de que Jesús la regañara, como dicen en mi tierra, le iba a dar un esparpajón, sino incluso ella podía ser castigada por haber hecho esto que hizo, porque no podía hacerlo, estaba prescrito, había una legislación al respecto. Y en cambio Jesús la felicita por haber transgredido, por haberse saltado la ley. Curioso esto. Jesús le dice que lo ha hecho bien. ¿Qué fue lo que hizo bien? Tocó su ropa con una actitud de fe, decididamente diferente a la de todos los demás. Y por eso salió de Jesús una energía terapéutica. Hay energía en Él, pero para que actúe se requiere también de la fe, de la aceptación de parte de la criatura, de nosotros. Y esta pobre mujer, marginada, humillada, víctima de la sociedad, se convierte en imagen de la creyente, de la mujer valiente y transgresora. Qué importante es escuchar relatos como estos en estos días de tanta enfermedad. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? ¿Qué nos ofrece el Señor? Veamos un segundo relato. Vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículos 10 al 17. Es la historia de la mujer encorvada.
En el Evangelio según Lucas, nos encontramos con una pobre mujer encorvada por la vida y completamente pasiva e inerte. Es un pasaje que solamente encontramos en Lucas, en ninguna otra parte. Y vamos a ver el contraste con la otra mujer. Si la primera era una mujer enérgica, que toma iniciativas, que es transgresora, que es valiente, esta es todo lo contrario. Es callada, arrinconada, pasiva, completamente aplastada, hasta en eso, hasta en el ánimo, hasta para pedir. Aquella fue porque quería y tenía claro y pidió y se la jugó. Pero ahora tenemos la otra cara de la moneda. También puede ocurrir gente que ya tira la toalla o que no encuentra cómo, ni siquiera para atreverse a pedir. Dice el texto: un sábado estaba enseñando Jesús en una de las sinagogas, y había allí una mujer poseída por un espíritu, enferma desde hacía 18 años, y estaba encorvada sin poder enderezarse de ninguna manera. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Vamos a ver, el sábado. Jesús está en una sinagoga. ¿Qué se hace en una sinagoga el sábado? El culto. Estamos en una liturgia. La escena anterior era una escena de calle. Esta es una escena de culto. Estamos en un lugar de oración. Y como es habitual, en un sábado, día de sinagoga, se hace la lectura. Y nos dice el evangelista que Jesús estaba enseñando. Estaba enseñando quiere decir que le han reconocido su rol de maestro y que el jefe de la sinagoga le ha dado permiso para que pase al frente, después que han proclamado la lectura, para que él haga la homilía. Recordamos el capítulo 4, también de Lucas, como Jesús precisamente hace eso, en aquel famoso texto donde leyó su misión en el texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pues esto mismo se repite otra vez, un sábado, y Jesús va a hacer la lectura, o va a hacer la homilía, pero esta vez no sabemos qué dice Jesús, no conocemos la homilía de Jesús, o mejor, sí sabemos, la homilía de Jesús fue el milagro, fue una acción. No siempre se evangeliza con grandes discursos, sino ocupándose del necesitado. Jesús está enseñando. Y está enseñando según un patrón, un esquema judío, seguido en la liturgia del sábado, del Shabbat, después de haber escuchado las lecturas prescritas por el rito. ¿Y cuál es el comentario de Jesús a la palabra de Dios? ¿Cómo hace el anuncio del reino de Dios que está aconteciendo en la persona de Él a partir del cumplimiento de esta palabra de Dios? Les doy un detalle para que comprendamos mejor la escena. A ver, solo los varones podían ingresar a la sinagoga. Las mujeres no. Eran sinagogas pequeñas y en algunos casos las sinagogas tenían reservado un lugar aparte para las mujeres, como ocurre todavía hoy. Las mujeres no pueden ingresar en la sala principal de la sinagoga, me refiero a las sinagogas más conservadoras. Se les permite estar en la parte de atrás, detrás de una barandilla o en la galería llamada de las mujeres. Solo en algún caso excepcional, una mujer podía acercarse más. Esto se le podía conceder, por razones humanitarias, a una anciana o a una enferma. A ver, ¿y esta mujer encorvada dónde estaba? ¿Detrás de la barandilla
o por estar enferma le habían dado algún puesto de excepción en la sinagoga en medio de los demás. No, esta mujer estaba en un rincón. Lea la Biblia, ¿verdad? Lea. Pues bien, en esta asamblea, compuesta por varones, había una pobre mujer que llevaba 18 años encorvada. El doctor Lucas hace un diagnóstico bastante primitivo. No habla con términos técnicos médicos para indicar el motivo de la enfermedad en la columna vertebral que la dobla en dos, terminología que, bueno, hoy mi prima Mónica podía explicar mejor que fisioterapeuta. No, él simplemente lo dice de otra manera, como se decía en la época. Esta señora tiene un espíritu que la mantiene enferma, que la mantiene encorvada. Un biblista que yo admiraba mucho, ya murió, se llama el padre Luis Alonso Shekel, nos decía una vez en clase, él decía, es como si el demonio se le hubiera sentado encima y la hubiera apachurrado. Así decía él, muy español. Pues esta mujer estaba apachurrada. Era una idea bastante extendida en el mundo antiguo que toda enfermedad fuera el efecto de una fuerza diabólica, de algún poder, de algún espíritu maligno que causa la enfermedad. Era la explicación. En este caso, hombre, era una tremenda artrosis que la doblaba en dos. Bueno, pero se le atribuye a un espíritu maligno que la humillaba, que la rebajaba, que la mantenía con la cabeza vuelta hasta el piso y no podía enderezarse de ninguna manera. La posición erguida, como la que tienen ustedes en este momento, que es expresión de la dignidad humana. Incluso una persona no solamente estira la columna, sino que hasta saca el pecho. A esta mujer le resulta imposible. Está forzada en una posición animalesca durante 18 años. Y notemos cómo la tradición ha conservado la memoria del tiempo de la enfermedad. 18 años. Si lo ha subrayado, por algo es. ¿Y cómo sabemos que esta mujer había estado enferma durante 18 años y que estaba ahí en el rincón de la sinagoga? Bueno, podemos resolverlo de una forma poco académica. Decir, bueno, fue que después de que pasó el milagro, las personas interesadas le preguntaron y le averiguaron la edad, y entonces lo mismo había pasado con la hemorroísa y le preguntaron y por eso podemos saber. Bueno, en realidad no fue propiamente así. El relato nos permite entrar en el mundo interno de los personajes, porque nos quiere contar una confidencia. ¿Qué ocurre con esta mujer? Esta mujer no solamente está aplastada por la vida, sino que incluso ya ante Dios no se atreve a pedir nada. Y no se dice más nada de ella, ni siquiera se dice que tenga fe. No se dice que esté pidiendo un milagro. Ella ni siquiera se dice que estuviera rezando allí para curarse. No busca nada. Y esta vez tenemos la otra cara de la moneda. Y por eso he escogido este texto. Si con la hemorroísa aprendemos la importancia del impulso que te da la fe, en esta ocasión yo quiero decirte con el Evangelio de Lucas que fue la iniciativa de Jesús. Que hay otro también que aun cuando yo no pida nada, que aun cuando yo ni siquiera haya pensado en Él, ni siquiera aun cuando Dios no estuviera en mi programa de vida, yo a Él le intereso. Jesús la vio y la llamó donde Él. Miren qué bonito es este detalle. Después de una mujer valiente, emprendedora y transgresora como la hemorroísa,
Tenemos ahora la figura de una mujer encorvada, completamente pasiva, que calla, que se esconde, que no pide. Y es Jesús quien la ve, quien la saca del anonimato, quien toma la iniciativa, quien la hace venir donde Él, en medio de un espacio en el que no podían entrar las mujeres. Y Jesús le dice con una palabra solemne y de autoridad: mujer, estás liberada. En griego es más fuerte: estás suelta. Más exactamente, no digo suelta porque pronto me entienden mal. Estás desatada. Estás desatada. El texto original griego utiliza ese verbo, apolelise. Apolelisa. Esto es desatar. Y completamente, con un verbo reforzado por una preposición que le antecede, un prefijo. Lo dice en la forma además verbal del perfecto, para indicar una acción que ha ocurrido ahora y que permanece. Esto es interesante en la morfología de la lengua griega, en este caso, perfecto. Algo que ocurrió, pero no puntualmente, sino que se mantiene. Se mantiene de forma permanente este estado que comenzó con una orden, con una palabra de poder que salió de la boca de Jesús. Y la mujer entró de esta manera en la condición de ser liberada de su enfermedad. Primero vivía como si estuviera atada, y luego, gracias a Jesús, entra en una condición de libertad. Jesús la desata. Y miremos la frase. Jesús le llama mujer. Quedas libre, desatada. Mujer. Le da a la figura femenina, concreta y precisa, en esta sinagoga, un valor más universal. Este es un detalle propio del evangelista Lucas, en un relato que además solamente tiene él. Como griego, que es Lucas, él tiene una atención particular hacia la condición de la mujer y quiere mostrar cómo Jesús trajo una auténtica liberación para la mujer maltratada, para la mujer ignorada, para la mujer discriminada, para la mujer no tenida en cuenta. Las condiciones de salud negativas de muchas personas las podemos crear también nosotros, en el mundo familiar, con un maltrato, con una ignorancia, con un rebajar al otro. Y este es el caso. Y esta mujer encorvada, atada, bloqueada, es liberada por Jesús. Es una figura representativa del género femenino, de una intervención divina que endereza la figura femenina, que le da dignidad, que la eleva, que la llama hacia sí y la proclama libre. Y Jesús le impone las manos. De nuevo, gesto y palabras logran el efecto. Los evangelistas suelen relatar estos milagros con tintes sacramentales, es decir, retoman los gestos de Jesús, pero también comentan los gestos de la iglesia. Y quieren mostrar en estos hechos terapéuticos de Jesús lo que de hecho continúa en la vida de la iglesia. Los gestos y las palabras como signos sacramentales que dan cuenta de lo que dicen, de lo que significan. Y de hecho, enseguida, esta mujer se enderezó. Y como una única acción, nos dice el narrador, glorificó a Dios. Lo que esta mujer estaba pensando
No lo sabemos. Lo que siguió pensando después tampoco lo sabemos. Lo único que sabemos es lo que ocurre en el momento en que ella se descubre libre. Glorifica a Dios. Simplemente comienza a alabar a Dios, a darle la gloria. Es una explosión de acción de gracias por lo que le acaba de ocurrir. Pero el episodio no ha terminado. Resulta que el jefe de la sinagoga se indigna porque Jesús había hecho esa curación en sábado. Y entonces se para y dirigiéndose a la multitud dice: hay 6 días para trabajar. Vengan pues en ellos a ser curados y no en un día de sábado. Qué interesante. El jefe de la sinagoga dejó que Jesús predicara. Y mientras Jesús solo se dedicaba a enseñar, pues el jefe estaba contento, le convenía. Pero apenas Jesús comienza a sanar, le llama la atención, lo regaña. Pero lo mejor de todo es que no se lo dice directamente a Jesús. No tiene el valor de reprochar directamente a Jesús. Esto es típico de ciertas personas. No culpa al responsable, que es fuerte, en este caso era un maestro Jesús, sino que regaña al débil, regaña al bobo. De ahí que vemos que en lugar de reprochar a Jesús, se enoja es con la gente, indirectamente con la señora. Dice, no vengan, dice en plural, no vengan a ser curados en sábado. Lo curioso es que precisamente la gente no había venido a la sinagoga a recibir ningún tratamiento. La gente lo que había venido era al culto. O sea que la cosa era contra la señora. Pero la señora tampoco lo había pedido. Y esta mujer ahora la hacen sentir culpable. Pero ella no buscaba nada, repito. Ella estaba en un rincón. Fue Jesús el que la llamó, el que tomó la iniciativa. Y el jefe de la sinagoga reprocha a todo el mundo, aun cuando tiene la intención es de darle por la cabeza a la señora y por el derecho a Jesús, pero no tiene el valor de hacerlo de frente. Ese reproche que no se le había dado a la mujer de la hemorragia, que sí se merecía el regaño porque había roto las reglas, ahora sí hay un regaño para la mujer que no ha hecho nada malo. Pero quien la reprende no es Jesús, sino el jefe de la sinagoga, es decir, el representante de una mentalidad formal que defiende el sábado simplemente como un rito externo. Rituales, pero que no cambian la vida de la gente. En cambio, Jesús está siempre para cambiarnos la vida. El Señor respondió. A ver, aquí ya viene Jesús toma la palabra. El Señor respondió. Me detengo aquí porque uno debe tener cuidado cuando el evangelista Lucas utiliza el término Señor, Kyrios, en el Evangelio. Cuando aparecen los discursos, en las palabras dirigidas a Jesús, es comprensible. Pero llamar a Jesús el Señor en medio del relato, por boca del narrador, es una postura teológica. Porque Señor es un término que se refiere a Dios. Es un término que indica al Adonai, a Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Y Lucas el evangelista no dice Jesús respondió, sino el Señor respondió. Jesús resucitado será reconocido como el Señor. Y es la profesión de la fe de la iglesia. Jesús es el Señor, el Kyrios. Y no solamente en la resurrección, desde su nacimiento, es el Kyrios. Pues bueno, Lucas en la historia dice que el Señor respondió.
Quiere decir que esa respuesta no es tanto la sentencia pronunciada por Jesús ese día en la sinagoga, sino la respuesta solemne y divina que el Señor, revelador del plan de Dios, ofrece ante esta situación. ¿Y qué dice? Dice lo siguiente: hipócritas, cualquiera de vosotros no suelta del pesebre en sábado su buey o su asno y se lo lleva a beber. Y a esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ató hace ya 18 años, ¿no había que soltarla de esta atadura aún un día de sábado? En concreto, reprueba una actitud común en el mundo judío. Y es esto: cuando tienen un interés, dice Jesús, incluso en sábado, ustedes trabajan. Cuando necesitan proveer al buey, o al burro, o al asno, que necesitan de comer o de beber, porque si no, después no puede hacer la tarea, ahí sí ustedes lo hacen, no importa que sea un sábado. Y ustedes no se hacen problema de conciencia por hacer este tipo de cosas. Evidentemente Jesús se dirige a los campesinos que tenían buey o tenían burro en el establo. Y entonces Jesús les dice: en cambio, frente a una mujer que sufre, ahí sí se les ocurre sacar a relucir problemas de conciencia. Cuando se trata de burro y de buey nadie discute, pero cuando se trata de la curación de una mujer, enseguida arman el lío. Claro, como no tienes intereses personales, como no está en juego tu economía personal, no se te va a caer el negocio, como es un problema del vecino, no te das cuenta de la pérdida de dignidad que sufre esa persona. Y entonces vemos en qué dirección nos lleva Jesús. Jesús llama a esta mujer hija de Abraham. ¡Wow! ¿Recuerdan ustedes otro caso en el que se use esta misma expresión? Claro, Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 9. Jesús llama a Zaqueo hijo de Abraham. Mientras la gente, la lengua larga de Jericó, critica porque Jesús vino a comer en la casa de un hombre pecador, Jesús lo dignifica. También este es hijo de Abraham, porque es un pecador que necesita ser redimido, pero es un hijo de Abraham. Su dignidad. Jesús va a la casa del pecador precisamente ¿para qué? Para liberarlo del pecado. Lo mismo ocurre con esta figura femenina, que se convierte en el emblema de la hija de Abraham, una mujer encorvada, atada por Satanás, hecha libre. Los hijos son libres y esta es una hija. En esta expresión se evidencia la idea de un poder diabólico que aprisiona a esta mujer. Ustedes, le dice Jesús, desatan al buey y al burro todos los días y me regañan es a mí porque liberé a esta mujer después de 18 años que estaba atada. Yo vine a desatar, a liberar, a vencer esas ataduras del mal que doblegan a la humanidad y que mantenían a esta señora con la mirada en el suelo, humillada. La estoy liberando. Ese mal podría ser su marido, podrían ser sus hijos, podría ser el vecindario, podría haber sido su papá que la maltrató. Y cuando Jesús dijo estas cosas, concluye el evangelista, versículo 27, cuando dijo estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaron, mientras que toda la multitud se regocijó de todas las maravillas que hizo. Tenemos dos reacciones diferentes. La de los opositores que se avergüenzan porque se dan cuenta de que lo que Jesús ha dicho es bello, es bueno, es verdadero. Sin embargo, no pueden aceptarlo porque no se ajusta a sus esquemas. En cambio, por otro lado, la multitud aplaude,
se regocija por la obra maravillosa de Jesús, porque Jesús no solamente dice bla, 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 sino que hace, se ocupa de la gente. Su palabra es una palabra que obra lo que dice. Y la multitud se regocijó de las maravillas que hizo. Y este es el Jesús que pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En esta noche hemos leído dos relatos emblemáticos, dos relatos que pueden ayudarnos a ver dos caras de la moneda. Los evangelios nos transmiten en todos los relatos de sanación, y en esto lo hemos visto hoy como ejemplo, la misma convicción. Jesús es salud. Jesús es tu salud. Jesús es la salud que tú necesitas hoy. Un Jesús que sana no solo de la enfermedad, sino también de todo el entorno que causa la enfermedad. Un Jesús que no solo sana del dolor, sino también del padecimiento, de la causa, sino también del padecimiento. Es una persona, un sanador integral. Y esto requiere también de un camino de fe. Una fe transgresora como la de la mujer hemorroísa, o también un dejarse mirar en el silencio como ocurrió por la mujer encorvada, y sentirse llamado. El Señor también llama al enfermo. Ven a mí, ven acá, ven al frente. Lo que sana es la cercanía, la fraternidad, la misericordia. Y el querer de Dios es que esta salud venga entre nosotros. Jesús pasó haciendo el bien. Y nosotros, en este tiempo de pandemia, tenemos esa misma tarea. Hacer el bien, atendiendo, pero muy bien, a todos los enfermos. Hoy nos preguntábamos, ¿qué salud puedo esperar de Jesús? Pues bueno, después de escuchar estos dos relatos, creo que podemos cada uno dar la respuesta. Tenemos todos los elementos. Te dejo a ti ahora la conclusión. Y permítame expresar un deseo en esta noche. Se los digo de corazón. Que todas las personas que en este momento están luchando por su vida en algún hospital o en sus casas, que ganen la batalla. Dios omnipotente y eterno, de quien todo el universo recibe energía, existencia y vida. En esta noche venimos ante ti para invocar tu misericordia. Experimentamos, Señor, la fragilidad de nuestra condición humana en la experiencia de una pandemia. Creemos que tú eres quien guía el curso de la historia del ser humano y que tu amor puede cambiar para mejor nuestra condición, enseñándonos a sacar del mal bien y bien incluso del sufrimiento. Por eso, Señor, en esta noche te confiamos a todos los enfermos y a sus familias. Por el misterio pascual de tu Hijo, da salvación y alivio al cuerpo y al espíritu. Ayuda, Señor, a cada miembro de nuestra sociedad a llevar a cabo su propia tarea, atendiendo a todos los que están sufriendo, reforzando todos nosotros el espíritu de la solidaridad recíproca. Dale fuerza, sostenimiento y protección a los médicos y a todos los que en la sociedad trabajan para que podamos tener salud y bienestar. Señor,
tú que eres fuerza en el cansancio, tú que nos sostienes y nos levantas en la debilidad. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, aleja de nosotros todo mal. Libéranos de la pandemia que nos está golpeando, para que podamos volver serenos a nuestros trabajos y alabarte y agradecerte con un corazón renovado. En ti confiamos y a ti elevamos nuestra súplica, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que todas las personas que están luchando por su vida en algún hospital o en sus hogares, que ganen la batalla. No me la romperán. Vengan a cantarla conmigo. Vengan a cantar. Este es un espacio formativo del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.